Bueno, buenas tardes. Bienvenida, bienvenido. Estamos en la Escuela de Espectadores, en una máster un poco especial, por muchos motivos que ahora diré. Uno de ellos porque César Oliva es una persona que en algún caso también hay una alumna por aquí que ha sido de él, ahí está, en la Universidad de Murcia. Y en mi caso, por las veces que de tantos ciclos que he podido organizar, sobre todo en la época de la universidad y en otros lugares, nunca ha dado la circunstancia de poderte invitar a algo de todo lo que tu sabiduría y tus conocimientos se pueden extraer de ellos, pero esta era la oportunidad de oro con el retraso de los meses después de la suspensión de la lluvia, porque no podía viajar desde Murcia. Ahí había... Y además, tengo que decirlo, que resultó en el momento en que estaba invitado Cayetana Guillén Cuervo, que era la presidenta en ese momento de la Academia de Arte Escénica de España, porque el libro que es el motivo o el pretexto que presentamos, que es el teatro independiente en España, que vamos a hablar, o va a hablar él sobre todo largo y tendido, y vais a preguntar lo que necesitéis y queráis sobre esos años que tienen que ver con mucha juventud de muchos de nosotros y nosotras, y que algunos de los que estábamos ahí lampando por el comienzo del mundo del teatro vivimos tangencialmente, porque éramos un poquito más jóvenes que ser joven en los años 60, éramos más bien niños, quizás, sobre todo muchas caras, erais niñas chiquitas, si habíais nacido. Entonces, esa convocatoria, en ese momento, él era también, y ha sido, además de fundador de la Academia de Arte Escénica de España. En la primera legislatura fue vocal, en la segunda fuiste también director de publicación directamente y también vicepresidente, y en esta última, efectivamente, vicepresidente, y como tal, pues venía y teníamos la oportunidad de presentar la academia en Málaga de otra manera, porque hay académicos en Málaga, hay algunos profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático, algún profesorado de la universidad, algún profesor, hay algunos que son Antonio Bandera, precisamente académico, y entonces se iba a hacer de otra manera, y todo ha cambiado porque hemos tenido elecciones y ha habido un cambio de equipo. Ahora la presidenta es Magui Mira, que también os suena y que la conocéis como intérprete, como directora, que es lo último que está haciendo, es dirección de puestas en escena. Y en todo este cambio y de ver que el libro, menos mal que no se vende porque no se puede traer, es un bloque grande, y en todo este tiempo de presentar este libro era la necesidad de conocer un poco la memoria de lo que el teatro puede ser en todos estos años del siglo XXI y parte del final del siglo XX. Es una consecuencia final, sobre todo en un teatro más alternativo, en un teatro más innovador, más experimental, más de lo que fue el teatro independiente en el arranque del cambio dentro del régimen, aún dentro del régimen, de grupos que partían sobre todo del teatro universitario, los TEUs, de los teatros universitarios. Entonces, yo me permitía pensar, ¿y cómo presento a César? Llevamos desde el mediodía de esta mañana hablando y hablando de cosas que coinciden en las experiencias, sobre todo aprendiendo de sus conocimientos y de personas que puede él hablar largo y tendido, y lo vais a ver ahora. ¿Cómo lo presento? Y me vino cuando conocí yo a César, no te lo he dicho. Yo le conocí, en aquel momento era el año 84 y tú el año 83 te habías nombrado director del Festival de Almagro hasta el 85, estuviste 83, 84, 3 años. Y yo fui a Almagro en bus
aparecía allí que iba a uno de los cursos. A las jornadas. A las jornadas, efectivamente. Hacemos una jornada. Exactamente, siempre se han mantenido las jornadas. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo bajarme del autobús con este sol terrible, absoluto, manchego, pero terrible. Yo he visto allí de madrugada casi, que había funciones a las 11 de la noche, tarde, con una calor, espectáculo que no sabía si es que me dormía o es que me estaban apretando la cabeza. Bueno, pero no en esa época, en muchas otras que he ido a Almagro. Y aquel año fue salir del autobús y pasar un señor por allí. Era él. Y yo le dije, perdone, para el festival, no sé qué, por allí, y te fuiste. Me dijiste el camino y te fuiste. Después ya nos conocimos y ya estabas allí en la jornada y en otra ocasión. Allí estuve yo con un curso de Carlos Bosso y en fin, y ahí empecé mi recorrido con la comedia del arte. Y a partir de ahí, pues es el momento, el recuerdo, porque luego en las escuelas de verano, que lleva la academia haciendo en tres ediciones, ¿no? No. Cuatro. Avilés, 2 años Cantabria, Santander. No, ahora la próxima la séptima. ¿Séptima ya? Pasa el tiempo. Madre mía. Bueno, pues también él siempre está en casi todas las ponencias. Y luego, la última vez que yo vi a Guillermo Heras fue en Matferia, en el año 23, el año que muere. Porque Guillermo Heras ha sido también un referente, director de las jornadas y del Festival de Teatro Contemporáneo de Alicante, y director que fue del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que fue la filial, el espacio que se cogió desde el Centro Dramático Nacional para crear un lugar donde haber representaciones y funciones de teatro, danza, teatro experimental, independiente en los años también 80, 90, y Guillermo estaba en el grupo que quería arrancar el libro sobre el teatro independiente, y no pudo ser en ese momento, porque los editores de esta obra son Alberto Fernández Torres. No pudo ser porque el pobre se murió. Claro, por eso mismo, porque murió en el año 23. Y es Guillermo Heras, uno de los grupos de teatro independiente más conocidos, el grupo Octágono, pues un precursor y además un adelantado y un buen gestor institucional, un programador de teatro y director y de todo. Entonces, en este un poco totum revolutum de la personalidad de César, del libro y de lo que queremos escuchar para saber dónde podemos encontrar cosas que cuando vemos teatro, y a mí se me olvida, vemos teatro de factoría, de otras compañías andaluzas, de España, vemos teatro como raro, como diferente, muy antiguo todo, os lo digo, muy antiguo, después de cuando el teatro independiente se tiraba a bocajarro, y ahora veréis fotos y veréis fotografías, a hacer innovación para romper la idea del texto como elemento único que subyugara el concepto de la puesta en escena, que empieza a renacer y a sacar toda la creatividad de los directores que no existían tampoco. Era un poco muy colectivo, eran directores que íbamos, yo no me considero del teatro independiente, pero íbamos aprendiendo después de estar en la Escuela de Arte Dramático, aprendiendo, porque si tú actúas, no actúas, yo me dedico a las luces, yo termino analizando el texto y te gusta la idea de dirigir y diriges. Y en todo ese estado de la situación, con un libro en el que su volumen es grande y el índice aún más, pero muy bien sistematizado, sobre el teatro independiente en España, las revistas, los autores, las comunidades, qué ocurre en las distintas comunidades, los festivales, etcétera, pues es un
texto que, la verdad, acceder a él no es fácil. Se puede pedir a la Academia de Arte Escénica y se puede, no sé el precio, pero no sé si es posible que lo distribuyan en las librerías. Por internet se pone Academia de las Artes Escénicas y se puede pedir, efectivamente. Tardará un poquito, pero... ¿Pero César Oliva quién es? No, mucho más. Él me mandó su currículum breve, 2 folios. Sí, cualquiera puede tener un currículum de 2 folios. Otra cosa es el contenido del currículum, que esa es la clave. Él es catedrático emérito honorífico de la Universidad de Murcia, es doctor en Filología Hispánica y desde Murcia, desde lo que es el Teatro Universitario de Murcia, que es donde él ha desarrollado toda la faceta de la parte práctica teatral, pues se amplía toda su capacidad de conocimiento, pues haciendo artículos, libros en el que se puede sobresalir el teatro desde 1939, un libro para mí que lo tengo machacado, roto, que es el teatro español del siglo XX, en donde se pudo aprender todo lo que es el teatro del siglo XX en todos sus ángulos y sus puntos de vista. Adolfo Marsilla, Las máscaras de su vida, historia gráfica del arte escénico, en 2 trazos del aula a la escena, que está por aquí, que me lo ha traído, y porque él es un dibujante abuela pluma. Él dibuja conforme está, no escuchando ahora mismo porque está pendiente de ser protagonista, pero él mientras está en una ponencia, en una conferencia, está pintando y te puede coger y a mí ya de esta manera me ha traído mi caricatura o mi boceto. De modo que luego hay una cosa que ha sido responsable, que me gusta referenciar, de la Antología del Teatro Español, que es un libro también muy fundamental para poder conocer, y fundador del Teatro Universitario de Murcia. Y luego hay una parte que es la de que eres muy amante de Valle Inclán, que ha podido montar obras como Farsa y licencia de la Reina Castiza en los años 67, 73, 86, Las galas del difunto, Los cuernos de Don Friolera, Divinas palabras. Y como gestor, que dedicarse a tirar para adelante, de hacer lo que te gusta, termina al final pues dirigiendo el Festival de Teatro de Almagro, el Teatro Romea de Murcia, el Festival Internacional Medieval de Elche, director de la Escuela de Teatro de la UNIA. ¿Sabéis que existe la Universidad Internacional de Andalucía? Pues buscar en la UNIA, que hay en verano y durante el año también muchos cursos, no solamente de teatro, que os puede interesar en función de vuestro perfil profesional o de conocimiento. Él ha sido coordinador del proyecto Las huellas de la barraca y es miembro del Consejo Asesor de la revista Gesto, de la Asociación Internacional de Teatro Español, de la Asociación de Directores de Escena, en fin. Y caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. ¿Por qué? ¿Lo del caballero? Sí, lo de caballero. ¿Por qué? ¿Viene de Nancy? Bueno, antes, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y contesto a esto, pero ahora hablamos de esto. No, esto es porque cuando dejé el Festival de Almagro nació de una jornada de teatro del año 78. El primer gobierno democrático lo primero que se hizo, lo hizo Rafael Pérez Sierra, que era director general, fue una jornada en Almagro. Esa jornada de Almagro era una semana, 4 o 5 días, que nos veíamos gente para hablar de teatro clásico y poco a poco
esa jornada dije, bueno, pues vamos a invitar a una compañía. El primer año se invitó una compañía, y eran como ilustraciones de la jornada. En el año 82, con la llegada de Javier Solana al Ministerio de Cultura, y un paisano mío, José Manuel Garrido, la dirección general, que se llamaba entonces de Música y Teatro, pues este amigo, que hemos colaborado en otras cosas, me dijo, ¿por qué no transformamos las jornadas en un festival? Y fenomenal, vale, adelante. Entonces, esto fue ya a principios del 83, y en el 83, que era en septiembre, ahora ya, después de 2 o 3 ediciones que llovía, pues no pasaron con mucha cabeza a julio. Entonces era en septiembre, y en septiembre del 83 hicimos el que era el primer festival de teatro clásico de Almagro, pero le pusimos el 6 porque ya llevábamos 5 jornadas, que de alguna manera. Entonces, ¿cuál era el problema fundamental que yo tenía en el 83? Que no se hacía teatro en España, teatro clásico. El teatro clásico lo hacían las compañías B para provincias, pero no había, menos el español. El teatro español sí había teatro clásico, y en ese momento el director era José Luis Alonso Mañez. Total, que yo tenía que buscar la programación de fuera de... Entonces no teníamos internet, no teníamos el teléfono. Yo llamaba a las embajadas y bueno, tenía muchos colegas de la universidad, ingleses, franceses, polacos, algún ruso, italiano, y yo les decía, oye, decidme algo. Ahí, por ejemplo, me enteré del Quijote de Escaparlo, y por mis continuas llamadas al Real Cultural de Francia, Lucien Castella, pues todos los años había una compañía francesa, y normalmente buena, o sea que no es que era... Y bueno, y ya era lo normal. Al segundo o tercer año, este señor pues dijo, hombre, si estás haciendo mucho por divulgar la cultura y tal. Y un día pues me encontré con un telegrama pues, que el gobierno francés me había dado. Y fue a la Universidad de Murcia, recuerdo, o sea, para llevarme la insignia, y ahí pues con el rector, que éramos amigos, esa es la... Pues muy merecido porque pero solo por eso, los franceses, ya sabéis muy bien, en el ámbito de la cultura sobre todo, más allá de que tienen su obligo para con lo ellos, saben valorar a la gente de fuera y reconocer méritos para con su propia búsqueda de la cultura, y sobre todo en la época de algunos ministerios de franceses que tuvieron una prevalencia especial, ¿no? Sí, sí. Yo voy a permitirme, antes que ya empiece directamente con el teatro independiente, lo tienes aquí, que lo tienes tú aquí preparado, leer la parte que corresponde, un trocito pequeño, a la introducción, al prólogo que escribe Cayetana Guillén Cuervo, siendo todavía presidenta en ese momento. Y dice, hablar del teatro independiente es hablar de una de las páginas más significativas de nuestra historia escénica. Fue en primer lugar la reacción más decidida y convincente contra las normas rígidas y empobrecidas que dominaban el teatro oficial bajo el franquismo. Pero sería injusto reducirlo únicamente a un gesto de oposición política. Como podrá comprobar el lector, lo que movió a quienes levantaron aquella experiencia fue también, y sobre todo, un impulso estético y dramatúrgico, la necesidad de transformar las estructuras, de experimentar con nuevas formas de creación colectiva, de abrir caminos que no tenían cabida en las instituciones teatrales tradicionales. En esa voluntad se aunaban la protesta y la esperanza, la crítica al sistema imperante y la certeza de que la escena podía y debía ser un espacio de libertad, de búsqueda y de renovación.
Muy bien. Porque es que merece la pena el prólogo de introducción de cuando este libro se hace, que ella es la presidenta y tiene una introducción mucho más larga y completa, ¿no? Pero es resaltado esa palabra. Pues vamos a empezar a hablar del teatro independiente. Yo, si me permitís, no podemos tutear, ¿no? Porque si me permitís, os tengo que decir que estoy muy contento de que mi amigo Paco Corpas por fin me haya traído a Málaga, porque es que esta mañana algo le contaba él, pero no todo. Él se dio emoción al buscar la Málaga que yo me encontré con 19, 20 años, la primera vez que vine, con un grupo de teatro amateur, juvenil, a la llamada de una señora que es quizá la primera malagueña, pues no sé si nació aquí, pero toda la vida ha pasado aquí, que conocí, que era doña Ángeles Rubio Arguelles. En su teatro, el Teatro Ara, se celebraba un festival de teatro juvenil. Entonces, yo estaba con un cuento, y el actor y el escenógrafo. A mí siempre me gustaba dibujar y a mí me encargaban las escenografías de las obras que montaba. Y aquí que aparecimos, doña Ángeles ya estaba con un principio de Parkinson, pero lúcida, totalmente cariñosa. Y allí había gente entre la escuela, como Fiorella Fantoyano. Yo a Bandera lo conocí mucho después, era más joven. Pero Fiorella es un poco más joven que yo porque ella empezó jovencísima. Y a doña Ángeles. Y al Teatro Ara. Entonces, claro, como ahora, gracias a la maquinita diabólica que llevamos, puedo poner, ¿dónde estaba el Teatro Ara? Y ahí que me he ido, enfrente de la Plaza de Toros. Y como en internet viene una fotografía, yo no me acordaba, era como dos plantas, la planta baja de la primera, y luego había 6 pisos. Eso sí, igual. Pero la parte de abajo ya, claro, no es teatro humano. Pero la verdad es que ha sido emocionante, porque allí no solo conocía a doña Ángeles, sino que en el jurado estaba Tamayo. Y Tamayo, cuando a los premios, no me acuerdo, creo que me dieron la escenografía o algo de eso, pues estuvo hablando conmigo y bueno, me dijo que terminara la carrera, pero que luego me podría ir con él. Y desde entonces empecé una amistad intermitente. Las amistades en el teatro son siempre intermitentes. Yo soy muy amigo de Paco, pero lo veo de Paco a Sagarrama por teléfono. Pero hay una cosa que hablamos esta mañana muy bonita y es como esta mañana cuando es como si ayer hubiéramos dejado de hablar. Eso está muy bien. Bueno, quiero decir que Málaga tiene para mí un lugar muy querido, ya digo, fundamentalmente porque siendo un crío, yo ya estaba aquí con gente que nos podía ver y luego hay otra época de mi vida, ya era profesor de la universidad, lo ha dicho Paco, que empecé con el TEO de Murcia y tal, pero bueno, enseguida me gustó mucho la enseñanza, la docencia, y que era un poco de representación, ¿no? Tengo aquí una alumna que me lo ha recordado. Y entonces nosotros tenemos que hacer carrera. En la universidad siempre hay que hacer carrera, ¿no? Siempre tienes que ir a congresos, siempre tienes que publicar, siempre. Y hay un congreso aquí de literatura contemporánea, pero que parece que había.
que lo organizaba el profesor Cristóbal Cuevas, que me hice amigo, aunque era una generación mayor que yo. Yo venía aquí prácticamente todos los años que era, o sea, por ejemplo aquí, Valle Inclán, García Lorca, porque luego se editaban. Sí. Todo eso, Sí. méritos para aportar, ¿no? Cuando íbamos de oposiciones. Javier Poncela, bueno, se tocaron los Arrabal, Miguel. Miguel. Sí, sí. Y, bueno, por supuesto conocía a Miguel Romero, tío. Pero de aquella experiencia con Cristóbal Cuevas, pues de pronto había gente joven como Enrique Baena, como Salvador Montesa, pues que nos veíamos todos los años, ¿no? Y era ya una amistad. Bueno, tengo el rollo fácil, voy a intentar hablar de lo que nos mueve aquí. Yo tengo notas, pero por el carácter del acto y todo eso, voy a intentar no mirarlas solo para no repetirme, porque, por supuesto, esa lección me la sé. Ha dado una clave importante, Paco, citando a Guillermo Heras. En esta penúltima ya legislatura, coincidí con Rodolfo Sirera, que es un autor magnífico, el famoso Veneno del teatro, que se está haciendo a cada momento. Y yo lo conocía, todos lo conocemos, pero él era vocal y yo le pedí que hiciéramos juntos la parte de publicaciones, aparte de la revista. Hicimos un plan de publicaciones en el que él por un lado y yo por otro sabíamos que teníamos que hablar del teatro independiente. El teatro independiente no tiene ningún libro. Este es el único libro que tiene completo. Hay algunas aproximaciones, hay unos colectivos, hay gente que ha tenido material que, por razones que sean, no lo ha utilizado. Y hay una página en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música dedicada al teatro independiente, una persona que es Alberto Fernández Torres, histórico, yo lo conozco desde el tiempo de alguna revista que vamos a hablar, y él sigue colaborando y bueno, luego ha sido pieza fundamental, como ahora explicaré. Entonces este libro, desde hace 4 años, sabíamos que había que hacerlo y pensamos quién tiene que coordinarlo, porque él era vocal, yo era vocal, vicepresidente, teníamos trabajos y necesitamos una persona y enseguida dijimos, miramos, Guillermo era, se queda claro. Hablamos con Guillermo, todavía estaba muy en nebulosa, él dijo que sí, por supuesto, adelante. Y ese verano, previo a verano, yo creo que hace 3 años, se fue a dar un curso, se ha pateado toda Hispanoamérica dando cursos, Guillermo. Y se va a Argentina, y no en Buenos Aires, sino en el último lugar perdido, está allí dando un taller. Y allí le viene una enfermedad inesperada, y aunque él mejoró, porque estuvimos comunicándonos por WhatsApp, pues un día ya en un hospital de Buenos Aires falleció. Y nos quedamos sin coordinador. Y eso fue verano. Cuando nos vimos en septiembre, octubre, decidimos, vamos a echar adelante. Asumimos nosotros vamos a hacer un consejo, digamos, editorial con Alberto Fernández Torres y con Eduardo Pérez Rasilla, que es otro crítico que también empezó, todos, que son un poquito más jóvenes, todos empezaron en el teatro independiente. Y ahí nació el libro, empezamos a reuniones, y una cosa muy importante, porque ya metidos en el todo lo digo, y es
que como el teatro independiente fue un fenómeno no centralista, es muy curioso porque el teatro español es Madrid y Barcelona, bueno, ahora Málaga, pero muy centralista, ha sido toda la vida, históricamente. Pero el teatro independiente de pronto surgió en Madrid, surgió en Granada, surgió en Murcia, surgió en Salamanca, en el País Vasco, por supuesto en Barcelona, no en Cataluña, en Barcelona. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer el índice, citaba Paco hace un momento, y en el índice hay varias partes que deberíamos de tocar. Una es el teatro independiente en Cataluña, otra en Valencia, otra en el País Vasco, otra en Galicia, y del teatro español, el teatro español en castellano, vimos que tuvo tanta pujanza el teatro de Andalucía que le dedicamos un capítulo aparte. Entonces, María Jesús Bajo hizo el capítulo del teatro independiente de Andalucía. Y luego lo que quedaba era Madrid y Castilla, resto de España. Ese resto de España lo hicimos Pedro Rasilla y nos dividimos. Bueno, a mí me tocó de más, no porque quisiera, sino porque ya tenía yo cosas hechas y entonces eran materiales que podíamos utilizar. Bien, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué surge el teatro independiente? Esa es la pregunta clave. Porque como todas las cosas surgen sin darnos cuenta. Luego lo teorizamos, pero primero viene la práctica. En el teatro siempre viene primero la práctica y luego la teoría. Aquellos fenómenos que dicen, vamos a teorizar sobre esto y vamos a hacer un teatro con estas ideas, nunca han salido. Es muy curioso. Entonces, pongámonos mitad de la década de los años 60, el franquismo, y unos precedentes de lo que vamos a hablar que nacen en la universidad, que son los TEUs. Los TEUs nacen cuando se crea un sindicato único, que se llamaba el SEU, os sonará, Sindicato Español Universitario, de raíz falangista, y ese SEU que hizo en muchas cosas una gran labor, no voy a meterme muchísimo menos por cuestiones ideológicas en absoluto, hizo una estupenda labor en el teatro porque prácticamente todas las universidades, que eran pocas, en los años 50 a lo mejor eran 12, 10 o 12 en toda España, ¿vale? Todas las universidades surgieron un grupito de estudiantes que hacían una obra de teatro y ya en los años 50 decidieron reunirse una semana al año para hacer un festival, finales de los, esto ya empieza 58. Allí resulta que de los TEUs empieza a salir gente, a aparecer gente, pues como Adolfo Masillán, como Agustín González, como Alberto González Vergel, gente que hacen teatro, pero al hacer teatro con los universitarios dicen, uy, esta es mi profesión, yo quiero dedicarme a esto. Pero no porque lo pasen bien, sino porque se enamoran del teatro. Y ya, finales de los 50, principios de los 60, hay festivales y hay espectáculos muy interesantes. Ahora, yo prefiero primero hablar y luego hablaré también, pero veréis algunas imágenes para ver, corroborar lo que estoy diciendo. Cuenta Ángel Facio que a mitad de los 60
un problema que había. Él estudiaba políticas, una facultad llena de carteles de tal, que culmina en mayo del 68, etc. Entonces, él, con la gente que hace teatro en la universidad, dice, esto está, es un escrito que he publicado, que he utilizado, oye, ¿por qué no vamos a ceñir solo a la universidad? ¿Por qué no hacemos un viaje a ver si nos contrataran? Total, que tenía un grupo universitario que se llamaba Goliardos, que decidieron hacer salidas, bolos. Les picó el veneno del teatro, como dice mi amigo Sirera. Y entonces, casualmente, o no tan casualmente, otras compañías en el resto de la geografía española les pasó lo mismo. De pronto, en Valladolid, año 66, 1966, empieza el primer festival de teatro nuevo. Y necesitamos aquí una cuña. ¿Por qué teatro nuevo? Es que el teatro que había no le gustaba. Pues es verdad, el teatro que había no le gustaba. No le gustaba lo que se llamaba entonces la comedia de tresillo, porque todo pasaba en un salón, ¿no? Evolución no demasiado buena del teatro de Miura y de Javier Poncela y de Cardevilla, marido de doña Ángel, y había como una especie de oposición a este teatro convencional, definible. Entonces, Valladolid dio el primer paso, por cierto, la Delegación de Información y Turismo de Valladolid lo organizó, es decir, el régimen, no hay que marcarse la película. Allí había un secretario del delegado, se llamaba Carmelo Romero, que tenía un grupo de teatro, una cosa muy bonita, ¿no? Que él, que era funcionario del Estado, por la tarde tenía un grupo de teatro. Entonces, él organiza el festival y ese festival va a todo el mundo. Yo le pido, yo estaba estudiando química, porque yo empecé por química, no me quité, y yo dirigía el Cineclub Universitario. Y yo le dije al delegado del CEU, oye, yo quiero ir a Valladolid. ¿Qué pasa en Valladolid? Mira, a lo mejor podemos resucitar los teus, porque los teus, a mitad de los 60, habían dejado de, porque las grandes figuras se habían ido a la profesión, a vivir del teatro, ¿no? Y este delegado dijo, vale, me acuerdo, me echó mano a la cartera y me dio 5.000 pesetas para que yo me fuera a Valladolid. Y siempre se lo agradecí. Porque yo descubrí, lo he dicho en muchas ocasiones, claro que estoy a punto de sacar un libro, quería presentar, lo digo, yo descubrí el teatro en Valladolid. ¿Y quién había en Valladolid? Bueno, primero, en Valladolid, los jóvenes que íbamos, había una organización que nos buscaba una pensión con habitaciones de 3 camas. Y allí coincidí con Jerónimo López Mozos y con Antonio Castellón, que luego se dedicó más a la universidad. Íbamos a todo. Y allí estaba, entre otras compañías, la del Teatro Ara. Pero el Teatro Ara, que ya Ángeles ya no dirigía, porque estaba mal de salud, esa obra que hizo, que la protagonizó Fiorella Faltoyano, que yo la vi allí, en Valladolid, la dirigía José María Rodríguez Méndez.
Rodríguez Méndez es uno de los grandes autores de la generación realista. Una generación, por cierto, que perdida ya. No este país, esta profesión es muy dura. Y gente que ha estado en la cresta de la ola, pues ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido, bueno. Pero ¿cómo podemos consentir en nuestra cultura que desaparezca bueno? Bueno, a veces, por ejemplo, el año pasado, el Español recuperó Historia de una escalera. Magnífica obra, magnífico montaje. Yo estuve y me emocioné, lo dirigió Elena Pimenta. Pero son cosas raras, cosas especiales, ¿no? Raras. Bueno, pues Rodríguez Méndez escribió una obra que se llamaba El Vano Ayer. No me muero total. Sí, eso no lo Y el Vano Ayer, que salía Fiorella Fantuñano, que me gustó mucho, todo más que decirlo, era antigua, sonó antiguo. ¿Por qué? Porque de Valladolid hacía un Pedrolo, que era un autor rarísimo entonces, estuvo el Teo de Sevilla como Teo de Sevilla. Es la última vez que salió el Teo de Sevilla. Ya pasó a Tabanque. Estuvo Salvat, que para nosotros era un dios, con la compañía de Adrián Gual. El grupo Bambalinas. Y Valladolid, que duró más de una semana, todo lo que duró 10 días, fue el principio de muchas cosas. Sobre todo de la necesidad de que haya un teatro nuevo, un teatro distinto. Año 66, casi al mismo tiempo que Goliardos, con Ángel Facio, están empezando a salir con 2 obras de un polaco, de Roce, y el Joglar empezaba, porque Boadella se va a estudiar con Jacques Lecoq a París, y cuando vuelve funda el Joglar. Total, 63. De una manera todavía un poco intermitente, resulta que en varios sitios del país se está cociendo un cambio para la búsqueda de un teatro nuevo. Recuerdo perfectamente, porque hay un capítulo en el libro que lo hice yo, porque lo he manejado mucho, de los autores del teatro independiente. Es muy difícil la clasificación, lo digo, a nosotros en la universidad que nos gustan las taxonomías, así, acá, es muy difícil. Por ejemplo, Miguel Romero Esteo, ¿fue del teatro independiente o no fue? Pues sí fue, obviamente, pero cada uno tenía su personalidad. Pero aparece siempre, perdóname, que la compañía, el grupo de teatro, mejor dicho, grupo de teatro, Grupo de teatro lineal. Ahí están los autores, Sí. no al revés. Claro, era un teatro de grupos. Eso. No se llamaban compañías. ¿Por qué? Para que no se pareciera a la compañía de Isabel Garcés, a la compañía de Tamayo, a la compañía... Grupo, teatro de grupos. Que por cierto, luego, ya lo diré después, fue desapareciendo. Pero eran grupos, era el grupo Aquelarre, era el grupo de Joglar, Bambalín, en Barcelona había muchos grupos. Y poco a poco se fue formando una especie de contestación que voy a señalar algún problema. El Ministerio de Información y Turismo, que se ocupaba de la cultura, como sabéis, había establecido una categoría para el teatro no profesional de actividad continuada, que se llamaba Teatro de Cámara y Ensayo. Cámara, para ser pocos, y ensayo, como si no estuviera terminado. Eso se crea en los años 60. Y enseguida
el ministerio, que tenía dos teatros nacionales, el Español y el María Guerrero, se crea como una tercera pata que se llama el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. En el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo podían estrenar los autores jóvenes, nuevos, los premiados, entonces había varios premios, pero lo que le ganó que era para el español. El Juan de la Encina, que existe. Y ¿cuál era el problema, digamos, perspectiva del tiempo? Que estaba en Madrid. El Teatro Nacional de Cámara y Ensayo estaba, alquilaron un teatro, el Beatriz, el Teatro Beatriz, que ya no existe, y allí, pues allí actuaba la compañía de Igual, actuó Cábano, etc. Ese era un tema. El otro era que el teatro nuevo no quería libertad, no quería someterse a la censura, es inviable. Y entonces se intentaba negociar en el ministerio que determinadas obras se pudieran hacer, aunque sea en función única. Y en esta que nace el Festival de Sitges. En el año 67, en octubre de 67, nace un festival, por cierto, iniciado de nuevo por un alcalde franquista que yo conocí, de una cultura extraordinaria, el alcalde de Sitges. Sitges es una ciudad, imagino que la conoceréis, con un pasado cultural enorme, ¿no? Gente que se quería vivir de Barcelona, se va a vivir a Sitges y hay un pozo, se sentaba. Entonces, el Festival de Sitges se hace, fijaos, es concurso y se podían presentar los grupos que quisieran y los autores que quisieran. Y había un jurado allí, los periodistas de teatro, los críticos de teatro del periódico de Barcelona, que había 6 o 7, que leían las obras y veían los públicos. Es que el público se puso. ¿Y quiénes se presentaron? Jerónimo López Mozo, se presentó la primera, se presentaba Luis Riaza, Manolo Casau, Pérez Casau, capitán, y es decir, los autores que no podían estrenar se presentaban. Entonces, el jurado lo que hacía era seleccionar, me parece que eran 5 grupos y 5 obras, y por las razones que fuera, que nunca entendí, se atribuía una obra a un grupo, a una obra. Por ejemplo, yo que me presenté en la segunda, la primera no había, me dio una obra de Riaza. Una obra de Riaza que se llamaba Los Muñecos. La hicimos con toda la pasión del Teatro Municipal de Murcia. Pero cuando nos llegó la hoja de censura, ¿sabéis el mecanismo cómo se hacía en ese momento? Lo cuento en 2 palabras. Todos, incluidos Güero, Miura y todos, cuando iban a estrenar una obra, mandaban el texto ellos a la comisión de censura, hablado por el productor que la iba a hacer. Entonces mandaban 3 ejemplares mecanografiados y al poco tiempo había una comisión, se llama de otra manera, de censura. ¿Quién la formaba? Eso ahora está publicado todo. La censura, y lo sabíamos, eran críticos de Madrid,
no todos, los críticos que quisieran, un cura, que no me acuerdo cómo se llamaba, y alguien representante de, digamos, de los sindicatos, del sindicato político, ¿no? De la FARC. Y entonces leía las obras, se las repartían y se reunían, la comisión se reunía. Y entonces uno decía, aquí una frase, aquí tal, y eso se conserva, afortunadamente. Yo cuando recibí el texto de Riaza estaba lleno de tachones. Los tachones eran XXX encima. No se podía leer lo que había dentro. Es que claro, lo teníamos. Y entonces te decía qué tipo de público, aquel tipo de público, siempre eran personas muy formadas. Y había dos cosas. Una era, a reserva del ensayo general, es decir, en el ensayo general iba uno de la censura para ver si lo que habían dicho de quitar, lo quitaban o no lo quitaban. Y a reserva del ensayo general, y otra era función única. Nosotros hicimos, no sé lo que les costaría, entonces no era nada caro, el decorado y tal, que lo pagaba el Festival de Sitges, una función de Riaza, de los muñecos, y no volvimos a hacerla nunca. Ni siquiera en mi universidad, en un teatro de Murcia, nos dejaron hacerla. El delegado de información cívica de Murcia, yo lo conocía, nos conocíamos todos, me dijo, mira, es que no puede ser. Y el que daba permiso era el gobernador. Bien, ¿qué terminó siendo Sitges, afortunadamente? Un poco un Puerto Franco. Es decir, había cosas que solo se hacen en Sitges y no se puede hacer nada. Claro, cuando eso pasa 2 veces, dice, ya no lo hago porque no merece la pena. Pero Sitges fue una de montajes excelentes, dio a conocer a grupos excelentes. Esa primera etapa, que duró 7 o 8 años, luego se convirtió en un festival estupendo, internacional, pero ya no estaba la salsa que suponía la competición, porque no podéis imaginar, eran 5 días. El sexto actuaba una compañía invitada que normalmente era la que había ganado el premio del año anterior. Y se daban los premios en una fiesta, por así decirlo, en el Hotel Calípolis, que era entonces el hotel. Y esa fiesta nos quedábamos 2 de cada grupo, los grupos estaban 2 días, los 2 días fuera, por si nos tocaba algo. Y había quinielas. Este va a ganar, este no sé cuánto. Bueno, una cosa muy bonita, yo me acuerdo mucho. Pero eso duró. Sin embargo, fue un impulso para el teatro independiente. El teatro independiente tuvo todo el sentido del mundo hasta la muerte de Franco. Porque era un teatro, lo llamamos alternativo. Era un teatro que, por ejemplo, te podían multar. Goliardos hizo un espectáculo con textos de López de Rueda, o sea, pases de López de Rueda, que se llamaba Historia de Juan de Buenal. Los grupos pedían subvenciones, ojo, subvenciones mínimas, pero pedían subvenciones. Por primera vez el ministerio se vio obligado, si no eran profesionales, a dar pequeñas subvenciones. También Facio con los Goliardos explicaba que los Goliardos era el grupo más subvencionado y más castigado por las multas, porque cada 2 por 3 le ponían una multa. El protagonista era Paco Algora, me acuerdo de Juan de Buenalda, y él pues improvisaba, se le iba a la olla y hacía, y había gente presente en la sala, pues hacía eso, no hacía falta ser juez,
y te podía poner una denuncia. No que fuera muy frecuente, pero se hacía. Los Goliardos, que lo menciona desde el primer momento, es el primer grupo, podemos decir, que se funda en el año 64, que tiene una relevancia por delante de todos los demás. Pero está también, después de Sitges, está el Festival Cero, que justamente el dibujo que os he enseñado iba a llegar tiene que ver con eso. Tiene que llevar... El Festival Cero de San Sebastián, que lo organizaron los Goliardos, quería decir que estos grupos se basaban en la itinerancia. Es decir, no había un teatro en Madrid entonces, o en Barcelona entonces, que se dedicara al teatro independiente. Luego ya sé. Con lo cual, hubo un fenómeno, y es que todos los grupos se compraron, el segundo o tercero año, furgonetas. Y en la furgoneta tenían que entrar los actores y el decorado. Es decir, el decorado era mínimo normalmente. Yo recuerdo que un artículo que escribí entonces hablaba de la estética de la furgoneta. ¿Por qué? Porque todo tenía que salir de allí. Es decir, eso de los camiones que ahora llegan aquí, los Cervantes y tal, bueno, son de dos, tres ejes, que cuentan los productores, y cada vez que se pasa de un eje, te cuentan que es un león más. Eso no existía. Pero sí da pie a que eran montajes muy de quitar y poner. Que lo importante en una palabra no era el decorado ni los efectos, porque Luce llevaba 3 o 4 proyectores que se encendían y se apagaban y ya está. Eso dio, claro, un cierto aire, no me gustaría emplear la palabra, pero lo voy a hacer cutre, porque por necesidad lo era. Teatro pobre. El teatro. Poco a poco se fueron superando, y ahí hay otro fenómeno poco previo a San Sebastián, que es cuando actores que ya habían hecho cosas en la profesión no les gustaba su profesión y decidieron hacer otro tipo de teatro. Entre ellos, por ejemplo, Juan Magallo, Pedro Martínez, Gloria Muñoz, que tiene una colaboración aquí. Es decir, actores jóvenes, muy jóvenes, pero que ya habían hecho televisión. Juan Magallo había sacado la danza, como se decía entonces, con Tamayo. Pero ellos querían hacer otra cosa. Y entonces, por ejemplo, en el 70 también, en ese verano, montan una obra que el empresario del Teatro de la Comedia lo convencieron para que dejara agosto. Agosto era el peor mes del teatro en Madrid. Ahora ya no, por los musicales ha cambiado todo, pero agosto era malísimo. Entonces hacen que lo habían estrenado en un festival Castañuela 70. Y Castañuela 70, que eran la mayoría profesionales o gente que empezaba, que lo hace con un grupo de música que se llamaba Las Madres del Cordero, es un éxito extraordinario. Y todo el mundo en Madrid quería ver a los jóvenes estos con barbas y peladas y tal y cual, viendo Castañuela 70, podéis imaginar, solo por el título, era como una crítica enorme al teatro españolista, era todo. Y ellos no van a San Sebastián, no sé, pero a San Sebastián van todas las compañías de teatro que tuvieran algo que ver con el teatro independiente, todas. Y fue una fiesta
gente del teatro, porque se hacían coloquios, mesas redondas. Claro, ¿qué rezumaba? Estoy hablando años 70, ¿eh? En el año 70, a los que lo podéis recordar, había llegado el último gobierno, digamos, más de tendencia falangista, había desaparecido en octubre del 69. Fraga se fue en octubre del 69. ¿Y quién sustituyó a esos? A los Solís, a todo eso. Los tecnócratas. Y al Ministerio de Información y Turismo llega uno de locos, que es Sánchez Villa. Y ahí, fijaos que hay que tener valor en decirlo, ¿no? El cierto aperturismo que Fraga terminó haciendo, no me dará tiempo, pero otro día os contaré cosas que hizo Fraga por el teatro, por ejemplo, saltarse la censura y que Luces de Bohemia se hiciera íntegra. Eso fue por Fraga. O Fraga permitió que se hiciera Tartufo. Tartufo era un ataque al Opus directo. Y sin embargo, cuando llegó Sánchez Bella, 69, pues ahí lo que estaba ya aprobado no lo pudo desaprobar, pero cuando se terminaban los permisos, se acabó. Pues en ese clima de censura se hace a principios de mayo del 70 San Sebastián. Y en San Sebastián pasan muchas cosas. Se descubren facetas del teatro, pero hay una última obra que lo trae la compañía catalana de Adrià Gual, dirigida por Ricard Salvat. Se anuncia una obra que se llamaba Cups, My Lord, de un autor catalán, que 2 o 3 días antes de estrenarse, ya estaba la compañía allí, llega una circular al gobierno de San Sebastián, diciendo que esa obra no se puede representar. Cuando se enteran los organizadores, intentan negociar, podéis imaginar, pero nada. Con lo cual, el día anterior, que había una compañía anunciada inglesa, bueno, ¿cuál? La Royal. No, la Royal no. Era la de Roy Hart. Roy Hart. Casi todos los que estaban en San Sebastián toman el teatro. Es que hay una toma del teatro que yo vi y dibujé porque no había cámara de fotos. Y claro, ahí estuvimos encerrados en el teatro 6 o 7 horas, se creó una mesa para ahí, se armó, y toda la policía fuera. Con lo cual, fue el primer festival que tenga yo noticia que se suspendió antes de tiempo. No se hizo esa hora, pero ya no se hizo nada más. Entonces, esa fue una larga madrugada, y allí el carácter que todavía no estaba muy definido, creo yo, politizado del teatro independiente, se dio a conocer, estalló. Y entonces ya, por ejemplo, Tábano traduce del catalán El retablo del flautista, que se había estrenado, un éxito enorme, en Barcelona, y había dado lugar, hablaba de lo de las salas, a que una sala dedicada a teatro convencional en Barcelona pasara a ser de teatro independiente. Bueno, El retablo del flautista se traduce al castellano, se estrena en Madrid, y la policía, después de la primera representación,
lo cancela. Están ya, hay notas en la historia, que están por supuesto en el libro, que van dando pie a cómo era un movimiento de raíz política, pero no tan política como terminó siendo, ¿no? Entonces empezaron a programarse autores como Brecht, como Dario Fo, los autores españoles que nutrían a las compañías, empezaron a imitar, Jerónimo hacía cosas al estilo de Brecht y tal. Y entonces el fenómeno fue empezando a ser lo que querían que fuera, pero al mismo tiempo empezó, digamos, el final del teatro independiente. Pero el final del teatro independiente llega, aunque teóricamente, y ahí lo explicamos, no son fechas rotundas, cuando llega la democracia. ¿Por qué? Porque en el año 77 se prohíbe la censura. Entonces, ¿qué pasa? Porque uno puede hacer lo que quisiera, siempre que no haya un espectador que diga, como le pasó a Joe Black con la torna se hacía normalmente, hasta que llegó un juez que estaba allí y lo metió en la cárcel. ¿Sí? Sí, lo metió en la cárcel. Algunos se escaparon, se fueron a Francia, pero es decir, que se podía hacer lo que quisieras, pero cuidado, que todavía sabéis que tardó mucho en irse la dictadura. Pero cuando llegan las primeras elecciones, que han contado, Pérez Sierra, la dirección general, ya se llama Ministerio de Cultura, ya no hay Ministerio de Información y Turismo, pues ahí empieza el cambio. ¿Y qué pasa? Que poco a poco los que estaban en el teatro independiente pues van abrazando una profesión que también está cambiando con la llegada de los centros dramáticos, etc. Guillermo Heras, por ejemplo, lo nombran director del Centro de Nueva Tendencia. Se acabó Otava. Es decir, fue un movimiento tan coyuntural que desapareció cuando tuvo que desaparecer. Se ha transformado, ahora también hay gente que todavía se declara eso, otras circunstancias. Bien, yo creo que es el momento en que veáis algunas imágenes y que levantéis la mano y que digáis, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Porque el teatro independiente en los 60 empezó a tener apoyo de las revistas. Entonces, el primer acto ya existía, el primer acto de 59. 57. 57. Oficialmente es 57. 57. Primer acto ya existía y primer acto, curiosamente, que era de izquierdas, claro, muchas ediciones, como sabéis y tal, pero para primer acto lo bueno del teatro español eran los realistas, porque eran los contemporáneos. Era Huevo, era Sartre, era Martín Recuerda, etc. Entonces, el Independiente le pilló un poco, enseguida se subieron al carro, pero después, sin embargo, Johnny, que era una revista que salía en Barcelona, pero a la que nos suscribíamos y nos llegaba puntualmente, Johnny fue el baluarte del teatro independiente. Y otra revista posterior, que es Pipirijaina, fijaos qué portada, el autor, la guillotina. Pipirijaina fue ya una revista más
engarzada con el teatro independiente. De hecho, las obras que publicaba Pipitana prácticamente todas eran de autores del teatro independiente. Que fue un movimiento que ayudó mucho. Luego, otras revistas, por ejemplo, Por León en Triunfo, le dedicó también mucho lugar al teatro independiente. La revista Primer Acto todavía existe y Sí. podéis mirarla por la web. No tiene nada que ver, es otra cosa, pero es más una revista de estudios, Sí, casi universitaria. Dos Bueno, números al año. entonces, aquí hay una serie de, una primera parte que os voy a poner con preguntas que no vamos a contestar, ¿por qué parece haber un renovado interés por el teatro independiente? Entonces, bueno, no hablo de eso, el público español de mitad de los 60 estaba acostumbrado a lo más abuelo, sastre, a Miura, hablando, digamos, de los... Pero no estaba acostumbrado a teatro independiente. Entonces, el teatro independiente buscó el público en la universidad, por ejemplo, ya a mitad, con la desaparición del SEU, ya empieza a ser muy contestataria, ¿no? Lo buscó en los barrios, en el teatro de barrios, que ahí no, en salas que se habilitaban, Como el Gallo Vallecano. como el Gallo, eso sí, fue después, pero sí. Entonces, bueno, este ya es estas imágenes, lo de arriba es Castañuela, 70. Castañuela 70, con un reparto que aquí no había como ahora, que eran pocos, eran 12 o 14, bueno, unir ahí las madres del colegio, era 20. Y lo de abajo fue de un montaje y Ricci, Catelarre, que, bueno, que es posterior, porque eso es posterior del 70. Bien, aquí. La Torna, la obra que se prohibió y que metieron en la cárcel, es de la imagen, es decir, superior. Esto, pues también otra vez nos hemos... ¿Existió realmente en España un movimiento de teatro independiente? Claro que existió. El de abajo también es de un montaje más tardío de Carrusel de Cádiz, de la Medea. En la siguiente tenemos la portada, que es la boda de los pequeños burgueses. Fijaos, la boda de los pequeños burgueses que montó Goliardos, ya sabían que tenían un teatro de Madrid, un teatro comercial. Si no me falla la memoria, creo que fue el Goya, que ya no existe. Y fue un espectáculo magnífico, ya alcancé a verlo, y eran todos actores o que ya estaban, por ejemplo, Gloria Muñoz que pasó de Tábano aquí, lo cuenta ahí muy bien, pero este de arriba es Félix Botaeta, que hizo un montón de películas. Luego la mayoría, me adelanto algunas cosas, la mayoría de los actores, aquí salió Santiago Ramos, o sea, gente que el nuevo cine español, que empezó entonces por ahí Almodóvar, por ejemplo, cogió actores y actrices de Tábano y de Goliat. La boda de los pequeños burgueses, y eso que quería decir, de Brecht. Una versión, pero Brecht, autores políticos. Lo de abajo es lo de allá es La Claca, una compañía que utilizaba muñecos, y hizo cosas preciosas. Mori el meme es esa. Aquí ya tenemos una imagen de un grupo que fue fundamental para el teatro independiente, que fue el Teatro Estudio Lebrijano, un pueblecillo de Lebrija. Y se creó allí un grupo, no se sabe
Juan Bernabé. Juan Bernabé lo pilotó, pero también es que había allí, creo que en el Instituto de Lebrija, estaba Alfonso Jiménez Romero. Y entonces, oratorio era un texto de Alfonso Jiménez Romero. Allí, Nabucco, señor de Lunes, de Antroido, ya Galicia, Asturias, ya, Cantabria, empezaron a tener el País Vasco. Aquí también un grupo cercano a vosotros, Aula 6, en la imagen de la izquierda, un grupo que se llamaba, bueno, la función era parábola, también de un profesor, ¿no? Sí. Era Aula, la llamaron Aula 6 porque estaban todavía en la sala. Clase, se llaman las clases, claro. Sí. También de un grupo andaluz, es el otro, la otra parte, los mercaderes de ciudades, de mediodía, que fue una decisión de Perpetuo. De Sevilla. De Sevilla, sí. Bueno, esta frase está aquí, está en el centro Ángel Facio, con Cromata. Esto de, no sé lo que es el teatro independiente, pero lo distingo en cuanto lo veo. La frase preciosa. Bueno, aquí está lo de la estética de la furgoneta. Como Tábano tenía que meter, por cierto, esta es otra cosa curiosa, Tábano le prohibieron el recargo del flotista, pero habían hecho la inversión, habían gastado todo y tenían unas ganas. Entonces, a través de gente metida en política, por supuesto, de la clandestinidad, ¿no? Le buscaron actuaciones en Francia y en Alemania. Y entonces empezó lo que se llamaba las giras por la clandestinidad. Y a mí me han contado ellos cosas absolutamente sorprendentes, ¿no? De llegar, por ejemplo, no recuerdo si fue en Toulouse, ya sabéis que es una cuna de un refugio de red. Y entonces dice, no tenemos para pagaros, pero aquí están nuestras casas y os vamos a dar adelante. O sea, que había veces que no cobraban y que se iban allí. Sí, la estética de la furgoneta. Esto es de las tres hermanas de Chekhov. Chekhov también lo dio, pero más los catalanes, que eran más. La huella del teatro independiente quiere decir que, por supuesto, que quedó, por lo menos en esos primeros 2 años. Y la variedad, lo que decía, ¿no? Bueno, luego, como todo se ha mitificado un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí hay una parte que hay que volver a los precedentes que os decía. Fijaos que esa foto es del 53 y es de un TEU de Madrid. La dirigía Gustavo Pérez Puig y es del estreno de Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sánchez. Y ahí tenéis a Félix Navarro, Juanjo Seoane, ahí creo que se ve también un poco Agustín González, y el que se ve muy bien es Adolfo García. Fijaos, estos hacían TEU. Todos ya, Gustavo era muy buen productor, ya habían hecho alguna cosita en la profesión, pero él los llamó para hacer esta obra. Estamos hablando del año 53. Ya, si salto para que eso, el TEU de Madrid también hace en el 62, esto es de uno de los festivales, La Zorra y las Uvas, un autor portugués que se llama Figueiredo, brasileño creo que era. Esta
foto es de... O sea, los teos no tenían ese sentido político que luego tuvo. Por ejemplo, esto es de murió hace 15 años, una obra que bueno, después se hizo en cine, la hizo Paco Rabanne en cine, una obra que era un alegato a la España franquista más... Y este es uno de los programas del Festival de Teatro Nuevo, que os decía que era del 66. Yo acabo de decir que descubrí el teatro, ¿no? Y en los grupos, ahí está la relación de grupos. El Teatro de Cámara de Zaragoza, Hormigón, otra persona fundamental en el teatro independiente. Bambarina de Barcelona hizo 2 obras de Arrabal, que para mí fue un descubrimiento, yo no sabía que existía Arrabal. El Teatro Estudio de Madrid, la Escuela Ara, como os he dicho, el Vano Ayer, el Experimental de Madrid, el Teatro de Cámara de Leito, otra persona. El Corral de Comedia de Valladolid era el que dirigía el delegado de Información y Turismo, que hizo Hombres y No de Pedrolo. El Universitario de Sevilla hizo 7 u 8 piezas breves, estupendas, y el de Valladolid, que estaba en Valladolid. Y lo cerraba la compañía de Jaguar. Bueno, eran como 30 en escena. Y ese mismo grupo es el que en San Sebastián, 4 años después, iba a hacer una obra que la prohibieron y que se armó la de Dios. Bueno, esto es del 68, del primer montaje del Teatro Estudio de Gijano, otra de las imágenes, antes lo hemos visto, de oratorio. Esta obra, lamento que no se vea demasiado bien, es de una Antígona de Esperpento de Sevilla, hombre. Pero tiene muy poca resolución. Luego, esto es un montaje mío de cuando fui al festival de Sitges en el 69, una obra de un autor gaditano, afincado en Barcelona, magnífico y maldito, Manuel Pérez Casado. Se llamaba Historia de la divertida ciudad de Caribdis. Esto es el Joc de Joglar. Esta la vi. La segunda obra tuya. La segunda obra, esta la hicieron en San Sebastián. Yo tengo un recuerdo imborrable. Después, muchos años después, que he visto a Boadella y hemos recordado, joder, lo que me impresionó tu trabajo. Recuerdo que él era como varios sketches, ¿no? Y el último, Alberto lo hacía, el Boadella, hacía de Dios. Ahí se ve con Adán y Eva, y la obra acababa con un gesto que hacía Boadella, que se mataba. Esto es el retablo del flautista, pero en Barcelona, el montaje de... Y este es el dibujo, por parte del dibujo que yo hice, sentado en un patio de butacas. La verdad es que me cuesta el trabajo reconocer, porque fíjate que llevo una libreta y un bolígrafo azul. O sea, no es que quisiera yo hacer una... Luego el cambio de estilo, mucho más. Pero por ahí se ve a Alfonso Sastre detrás de gafas. Todos llevaban gafas. Y barba. Esto también es el festival de Sitges. Esto es del Fernando, un espectáculo que hice que pasó un poco a la historia porque impliqué a 8 autores que escribieron las diversas partes de la obra,
que tuve yo que surcir, por supuesto. Claro. Esto es de Comedians, que es una, ya del, yo creo que es 77, 78, ya es un espectáculo que hacían ya al principio, luego tanto con la Expo de Sevilla como la Olimpiada de Barcelona, Comedians hacía todo. Esto es de, Todavía teatro pobre, todavía. esto era lo que se llamaba Numfries. Y ya tenemos el avance del con Quejío, Salvador Tábora, la cuadra, que ya era año 73, ya estaba bastante evolucionado. No, esto fue después. Esto sería del 78 o así. Otro espectáculo andaluz, figuras y farsantes y figuras de una comedia municipal que hizo Mediodía. Después de... Ya después, esto es del 74. El 74 también parece cosa de brujas, de Vanilla y López Mozo. Del 77 es Parábola, también de Aula 6. Medea, que también la hemos visto antes, pero aquí se ve un poquito mejor, de Carrusel de Cádiz, 79. Y ya en los 80 hubo una derivación, esto ya 80 avanzado, una derivación del teatro independiente, que también tiene un capítulo ahí, por eso lo he traído, que es el teatro de calle. Y esto hubo una compañía de Villarreal, que se llamaba y se sigue llamando, aunque ya se han jubilado, Salsa Teatro, Salsa es Que ha durado. en valenciano. Y acabo con una foto muy curiosa, esto lo he añadido al final, mis colegas no la tienen todavía. Y es, a ver, claro, pues, es una reunión de autores que hice en Murcia. El primero que aparece por ahí es Domingo Miras. Detrás, al lado, está Pilar Enciso, la mujer de Lauro Olmo, que escribió el teatro infantil, que escribió entre los dos. Siguiente, Fermín Cabal, no te lo pierdas. Sí. Luego Lauro Olmo. Por ahí aparece Mañas, Alfredo Mañas. El otro es un colega de allí, pero el último de ahí es José Luis Alonso de Santos, que era un crío, con su melena, ahora sí con melena, pero pelo blanco, blanquísimo, y bueno, ya no tiene nada que ver. Este es este primero que hay ahí, es un autor de Murcia, para ver el nombre, que empezó a estrenar con los teos, luego ya lo digo. Y el siguiente de rojo es Luis Matilla. Luis Matilla. Y luego alguno que asoma a la cabeza y Jerónimo López Mozo, que está ahí agachado. Es una foto histórica que me hace mucha ilusión enseñarla. Porque es otra cosa, ya acabo para que me hagáis preguntas. Nos reuníamos mucho. Es decir, la amistad eso que decía, intermitente, que llamaba. Bueno, Así está mejor. aquí está mejor. Está 1, 2, 3, 4. Domingo Miras. El de la derecha es José Mari Díez Borque, que era amigo mío, pero que era más que era de clásicos, profesor de la Complutense. El de la derecha, aunque no lo parezca, soy yo, y el de más a la derecha es Benedict Jornet, que es un autor fantástico, pero que su fama se la dio sobre todo las series. Fue autor de series magníficas
Amarga, sí, bueno. Él y Sirera. Y es, bueno, se ha explicado también en otras reuniones cómo se escribe la serie, ¿no? Curioso. Él, o ese, hace lo que llaman la Biblia, y la Biblia es todo lo que va a pasar a lo largo de eso. Luego se reúnen con los autores y se van, tú haces este capítulo, o lo revisan y tal. Hay, por ejemplo, otro ilustre andaluz, sevillano, Antonio Onetti, dejó de escribir teatro, lo hacía muy bien, Actual vicepresidente de la Academia. para hacer series. Pero Benet hizo algunas obras realmente espléndidas. ¿Se os ocurre preguntas así a la bola? Ya, Nacho, por favor. Sí, aparecía ahí en una de las fotos la pregunta que a mí no me queda claro. No me queda claro el concepto de qué es independiente el teatro independiente. Está muy bien la pregunta. Es independiente del teatro español, del teatro español convencional. ¿El teatro español como concepto? No, el teatro español que había entonces, de la creación realista, del teatro de Tresillo, de la comedia de salón, y es independiente de eso, pero es independiente de las estructuras teatrales de Madrid y Barcelona. No se somete Dentro del régimen. a las estructuras teatrales. Es decir, Antiguamente, quiero recordar que lo que existían era lo que se llamaban las compañías, ¿no? Exactamente. De eso es de lo que es. No, de las compañías convencionales. Vale. Pero no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con lo que eran autores nuevos, con que eran. Claro, supuesto que también. Claro. Está bien puesta la pregunta porque es independiente, esa independencia iba más allá de solo una parcela del teatro español. Por ejemplo, había autores que no les gustaba el teatro que se estaba haciendo y se inventaba otro teatro. Por ejemplo, Miguel Romero. Claro. ¿Qué pasa? Que como él, como autor, porque él era de la generación Sí, de Fernando Arrabal Claro. y de Nieva. de Nieva y de todos esos, Claro. Nieva, ahora podemos hablar de Nieva. ¿Qué hace? Que él no puede entrenar. Y cuando da a conocer las obras, hay una compañía que ya había hecho otro teatro, que no era de Miguel, que se llamaba Vitirambo, que Vitirambo dijo, oye, yo quiero, y la primera obra que hizo Vitirambo la hizo junto con con el Fernando, la de los varios autores. Se llamaba Parafernalia de la olla podrida Y la mucha y la mucha consolación. consolación. Yo vi en el teatro de Sitges dirigir, que él no dirigía Luis Vera, Luis Verde. el ensayo general de la Parafernalia en Sitges. Fue un espectáculo. Yo me quedé, o sea, me dio miedo Miguel, cuando después lo conté, le chillaba por todo. Sí. No sé qué. Salía no sé. No, te estoy diciendo por acabando. Él estaba arriba del teatro Casino Prado. Y los actores, con una voluntad, que son unos santos, porque ellos seguían. Él le decía, era como si tuvieras un Pepito Grillo diciéndote cosas, ¿no? Luego fue estupenda. Bueno, la mitad del público, a la mitad se fue. Pero a mí me encantó. Pero era un teatro muy difícil. Entonces, eso es algo vanidad. No queremos ser como el teatro que había. Es un poco lo que se decía en el teatro infinito. O sea, teatro nuevo, como decías tú. Teatro nuevo. Pero nuevo no es una palabra que contenga el sentido. Ya, le da más contenido. Exactamente.
Y también había estilos diferentes, porque lo que hemos visto de Carrusel Es que eso- era otra historia, era teatro, podríamos llamarle de la imagen. Sí, porque lo he dejado tal, ahora me viene bien. Nos dejábamos subyugar mucho de cosas que habíamos visto en el extranjero o de gente que había venido aquí. Por ejemplo, Carrusel y Tillo y toda esta gente habían estado trabajando con Lindsay Kemp. Claro. Y entonces Carrusel era como un Lindsay Kemp gaditano. Claro. Muy gracioso y estupendo. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Y eso ha pasado. Por ejemplo, yo para hacer el Fernando, yendo a Nancy, que le contaba en el 71, en una parada que hice en París, fui a ver el Teatro du Soleil. Hombre, había No el circo, el Teatro du Soleil. no existía todavía. Que hacía un espectáculo que se llamaba 1789, sobre la Revolución. Y lo hacía no en un teatro, sino en la cartuchería. Era tú, como espectador, estabas rodeado, eran como 30 o 40 actores, músicos. Y fue una cosa que a mí me dejó con la boca abierta. No veías para acá, la acción se veía para acá, tú como espectador tenías, y eso yo quise imitarlo en el Fernando. ¿Qué pasó? Que yo no tenía cartuchería. Y cuando llegué a Sitges y yo le decía, porque yo monté escenas en varios sitios, pues la gente de Sitges dice, mira, te vamos a hacer una tarima sobre el patio de butacas, otra sobre no sé qué, y claro, quedaba en un quiero y no puedo, pero bueno, la gente quedó encantada por el contenido político, claro. Era Fernando VII, claro, también otra cosa, ¿no?, que podíamos hacer. Se llevó mucho el teatro histórico, bueno lo hizo, es decir, meterse con estructuras actuales a través de la historia. Por ejemplo, en el año 72 hicimos el Fernando, Franco designó a Juan Carlos como sucesor. Todavía, yo creo que fue el 71, ¿sí? Con lo cual, claro, la censura vio como una posible metáfora, porque la llegada de Fernando VII, como sabéis, fue viva las caenas, viva las caenas. Y entonces, claro, cuando acabó la función, dieron el premio entonces de Sitges, yo me fui a ver al director general a Madrid, después de Sitges, sin pasar por mí directamente, para pedirle, todos éramos amiguetes, ¿no?, para pedirle, oye, Mario, era Mario Antolín, ¿me vas a dejar hacer la función? Dice, sí, pero no en Madrid. Y sí, pero no en teatros normales, en universidades. Hicimos 6 funciones, nada más. ¿Por qué? Yo siempre decía, pero si el teatro, puedo hablar de la revolución, pero nunca va a hacer la revolución. El teatro nunca ha hecho la revolución. Ni mucho menos. Pero era la norma, era el miedo que teníamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que acaba de alguna forma de contestarla, porque yo preguntaba, bueno, en Europa, en otros países, a lo mejor ese teatro nuevo tenía que ver no solo con el contexto español, sino querer hacer cosas que se hacían fuera que aquí no se hacía. Entonces, pero Ada, yo creo que ya lo ha planteado. No, yo cuando fui a Nancy, yo fui a Paco en el 71, es que vi a Bob Wilson, no sabía quién era. Es que vi a Peter Brook. Peter Brook no estuvo en ese año. No, pero digo que se Ah, podía bueno, ver, claro, se podía claro. ver. Peter Brook, iba la gente Claro. en peregrinación para ver a Peter Brook Claro. y para ver el Piccolo Teatro. El Piccolo, Claro. Entonces, claro, por ejemplo en Nancy, en el 71, fue el año del destape en el teatro. Yo no lo he visto nunca
Por ejemplo, Robert Wilson, famoso Robert Wilson, que como aquí ha tenido, hizo un espectáculo que se llamaba, ahora me acuerdo, La mirada del sordo. Sí. La mirada del sordo duraba 8 horas. Y él venía de una universidad del Medio Oeste, porque él empezó en una universidad, Wilson, y traía prácticamente un avión con toda su gente. Más una lista, esa la vi, o sea, había una lista en el teatro que era necesidades del montaje. Y entre ellas había una señora embarazada de 7 meses. Y esa señora embarazada de 7 meses, que no era actriz, que le dijeron que tenía que estar saliendo, cruzando el escenario y cruzando el escenario. Así tuvo la pobre 2 o 3 horas. Pero desnuda de cintura para arriba, para que se viera que era de verdad el embarazo. Yo tengo una anécdota de ahí. Claro, estaba al jefacio, gente, y estábamos ya 4 horas viéndolo y dijimos, vamos a cenar. Y nos fuimos a cenar fuera del teatro, éramos 1:30. Vamos a volver. Volvimos y sentar ahora en el mismo sitio. Es que era una cosa retirada, bellísima, de luces, de tal, pero nada. José Sanchís no perteneció al grupo este de teatro independiente que era más en Valencia. ¿El Sanchís se hicieron? Sí. Sanchís, lo que pasa es que Sanchís, yo hice un curso este verano pasado, hay que contarlo todo, en Avilés. Invité a José, que no soy amigo de él desde hace mucho tiempo, y hablamos del teatro independiente. Luego, como él está delicado, dice que no, pero está delicadísimo, ¿no? Al final no vino y pactamos con él y con su representante que intervenga a través de pantalla. Entonces intervino, ¿no? La cara enorme, y nosotros sentados en el escenario. Yo había hablado con Sanchís otras veces, pero él tiene, no sé por qué, una cierta aversión al término teatro independiente. Y él dice que él no ha sido teatro independiente. Bueno, eso es como, yo qué sé, cuando alguien dice que no por cabezonería, y luego sí lo es. Puede decir, ahora con la edad se ha moderado un poco, pero él era muy crítico, no con el teatro independiente, sino que se perdió un tiempo, que se puede haber hecho una cosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, la compañía que él montó, que hizo Ñaque, la primera, que hizo Ñaque, en la Sala Becker, era como un teatro independiente avanzado. Y Ñaque era un espectáculo de 2, por ejemplo, él se negó a hacer desde el principio. Hay Carmela, por ejemplo, ¿no? Me parece, si no la mejor, una de las grandísimas obras del teatro del siglo XX. Hace un teatro que roza, no es comercial, pero cuando le sale algo tan bello como hay Carmela, se convierte en un fenómeno comercial. Y la primera, Ñaque, eran 2 actores de la legua, 2 cómicos que estaba basado en lo del viaje entretenido, de Agustín de Rojas. Pero son 2 actores que van de pueblo en pueblo, que viajan en el tiempo también, exacto. Porque es lo del tiempo y lo de eso le vuelve loco. Pero cuando triunfa
hay Carmela y tal, monta una obra, bueno, le monta, cuando uno se pone de moda, ya sabes que te montan enseguida. Monta una obra que se llama, os reído, La raya en el pelo de William Holden. La raya en el pelo de William Holden. Ya sabes que William Holden diría una cosa increíble. Esa obra, el productor que la hace a sabiendas de que no iba a tener público, pone de protagonista a José Luis López Vázquez. Yo, un día que paso por Madrid, y él lo sabe, me deja 2 entradas en el Teatro Arlequín, pequeño. En el Teatro Arlequín éramos 4 y 2 invitados. Y vimos la obra. Y está muy bien porque está muy bien escrita, pero madre mía, como más anticomercial. Y de eso hace gala Sánchez. Sí, porque todo su trabajo de investigación de la palabra. Él investiga. Y si le sale, pues... Y tiene un método también, tiene un método que ha aplicado en sus clases. Una pregunta tangencial que tiene que ver con, bueno, Pepe Monleón, sobre todo, un director que fue creador de la revista Primer Acto, y Latinoamérica. El teatro de Latinoamérica, la influencia que puede tener a través de las visitas de unos y de otros allí. Claro. Lo que pasa es que el teatro independiente en América se inventa, sobre todo en Argentina, mucho antes que aquí. Claro, por ello. Se inventa porque también es un teatro que quiere salir de las estructuras del teatro convencional, pero ya en los años 50 y antes hay gente que está haciendo. Hay un capítulo, precisamente por lo que dice Paco, que se lo encargamos a Carmen Márquez, una especialista en teatro latinoamericano. Esto tiene su gracia. Que como fue antes, allí que aquí, pensamos en la primera distribución en que fuera, si no el primero, el segundo capítulo del libro. Pero cuando leímos el capítulo, muy bien documentado, vimos que tenía poco que ver con nosotros. El origen, sobre todo, del teatro español. Entonces lo pusimos al final, para no despistar al lector, para que vea el lector que hubo un teatro independiente y que, claro, hay un momento dado que se unen, porque Tábano, cuando aquí lo tiene difícil, sale a la emigración, pero sale a los festivales del teatro, en Caracas sobre todo, que pagan un pastón, aquel Caracas de los años 80, finales de los 70, con un festival que dirige un español, Luis Molina, y que llama a las compañías, y por allí desfiló El Celsi, ¿no? El Celsi. Desfiló mucho teatro independiente español. Y claro, y compañías como la Candelaria, que también... Claro, y la Candelaria también vino a España. Claro. Pero ya estamos en democracia. Ya hay dinero para traer y para llevar. No es la limitación, la furgoneta de tercera mano. Ya la gente... Pero es un teatro con mucha sustancia, en Buenos Contaba Aires... Juan Margallo que en la gira de pronto va a Manizales. Manizales crean un festival importante y cuando llegan a un teatro maravilloso, con una maquinaria entonces, llegando a años 80, quizá 81, una maquinaria que no se había desprecintado, no sabían ponerla en marcha. Entonces, un técnico que llevaba Tábano la puso en marcha y se quedó. Lo contrataron para que se quedara. Porque si no, ellos no sabían. Claro, pero era por el dinero que había
entonces en Caracas. Increíble. Una pregunta. El fenómeno del estreno en Marat-Sade fue ya en la predemocracia, en democracia o... No, Marat-Sade se estrena en el año 68. 68. 68. También tiene una historia bonita. Una sola. Se estrena, ese es un montaje que vio Marsillac a Peter Brook en Londres y dice, esto es lo que voy a hacer yo. Lo hizo muy bien, por cierto. Las cosas, yo tengo una teoría que no hay que copiar por copiar, pero si se copia bien, Tamayo estuvo copiando toda su vida y lo hacía estupendamente. Otra cosa es copiar y hacerlo mal, o inventar el original. Eso es muy español. Bueno, entonces el texto es magnífico y se lo encarga a Alfonso Sastre, el autor más político, y Alfonso Sastre lo hace, pero la censura dice que ponga un seudónimo. Con Alfonso Sastre en ese momento, luego se dejó el PC y todo eso, pero en ese momento un activista, y esa es una de las primeras anécdotas. Otra, lo estrena en un festival, claro, como todas las dictaduras, la dictadura quiere lavarse la cara siempre que puede, y crea un festival internacional de teatro que se va a hacer en el Teatro Español de Madrid, invitando a compañías de todo el mundo, y se entera Marsillac y presenta el proyecto y se lo hace. Entonces hace Marat-Sade en el Español 3 días nada más, con llenos hasta la bandera. 3 días nada más. Como él ve que no va a poder seguir, mueve sus hilos en Barcelona y lo lleva al Poliorama. Y allí está prácticamente toda la temporada. Yo estaba en Sitges haciendo la obra de Riaza, pero sabía que estaba, claro, sabía todo el mundo, y cogimos un tren, casi todo mi grupo, y nos fuimos a ver Marat-Sade. Y luego estuvimos con Adolfo, porque ahí estaba Alberto Miralles, hacía toda la parte de los locos, y Alberto Miralles era del Teatro Independiente, era de Cátaro. Marsillac era un mito. Y entonces hay una parte del mundo de los locos y otra parte del mundo de los que seguían la burguesía francesa. Y entonces contrató a 2 compañías del Teatro Independiente, una, Cátaro, lo que he dicho, para hacer los locos, que lo hacía Alberto Miralles, y otra, Antonio Malonda. Ah, Malonda. Y Malonda hizo otra parte de y los actores, estaba allí Gerardo Maya, bueno. Pero terminó allí y ya no lo dejaron ir de gira. Ya se acabó. Venga. Sí. ¿Creen que hoy el teatro independiente tiene cabida o hoy podemos llamarle teatro de vanguardia? Hoy tenemos que diferenciar de alguien. Ahora se acuñó más el término alternativo. Salas alternativas, pero precisamente la directora, una de las directoras del Teatro de las Esquinas, una compañía de Zaragoza, que fue compañera mía en la academia, cuando se enteró de esto, dice, oye, que nosotros seguimos siendo independientes, pero claro, la independencia se acaba cuando te subvencionan. Obviamente. Y entonces, el primer ministerio de Cultura empezaron a subvencionar. Con lo cual ahí ya hubo a quién subvencionar más, a quién menos. Eres más independiente que yo, tú. Soy más independiente hoy que ayer. Pero ahora
realmente hay muchas compañías, sobre todo en provincias, que sin ser independientes ni tener esas, ahora tienen furgonetas buenas, o ahora Renfe paga a todas las compañías, las jóvenes y las menos jóvenes, hacen unos descuentos muy importantes para que vayan de una ciudad a otra. O sea, hay es otra cosa. Pero todavía, por ejemplo, la chica del Teatro de las Esquinas, le gusta reflejarse en lo que supuso de lucha. El teatro, eso no ha salido esa palabra, pero ellos hablaban mucho de lucha, la lucha diaria, ¿no? En ese tema nunca hay tiempo porque las clases, las sesiones son siempre cortas. Yo no es que difiera para nada de lo que acabas de decir, pero esa es la parte que a mí me interesa, en la que ya somos de otra edad más protagonistas. Claro. Y hemos vivido el sentido de las aulas de teatro, que tienen un momento de auge también, las aulas de teatro, el teatro, lo que es las salas alternativas y el teatro alternativo, la primera confederación en la que yo estuve en distintas reuniones para la creación de los teatros alternativos y las salas alternativas, a partir de lo que yo te he contado de la sala convenida con el Centro Andaluz de Teatro, en el caso de Andalucía, y a partir de ahí hay un nuevo teatro independiente que ya como tal no existe, pero que hace un nuevo teatro también pobre, porque los recursos siempre son de furgoneta estéticamente bonita, ¿no? Porque no cabe nada, porque lo que hay que hacer para empezar a hacer teatro hoy día es partir del espacio cero. O sea, no hay manera de producir, y eso lo hemos hablado en alguna clase, no se puede producir pensando en una escenografía. Eso es un grupo de teatro o una compañía. Un grupo de teatro tiene que tirar con la creatividad del espacio cero. Y eso sigue siendo igual que en aquel momento del teatro independiente, que incluso habéis visto que había creatividad como para que se pusieran elementos grandilocuentes o muy potentes, porque la gente estaba dispuesta, que hacía falta algo que no tenías en un lugar que te iba a representar, te lo buscaban y te lo ponían, sean mesas, sillas o tablones, ¿no? Creo que esto es largo y muy largo y seguiremos siempre que tengamos oportunidad del curso, empezamos a acabarlo, pero ha sido todo un orgullo, un honor y un lujo tener a César con nosotros, Oliva.